¿Qué sucede en la cabeza de un niño cuando recibe un castigo? Ya que aprovechamos que están los niños más chiquitos acá. ¿Qué piensan ustedes, niñitos, cuando sus papás, su mamá los castiga? ¿Es bueno o es malo? Bueno, muchos padres saben lo que hay en la cabeza porque sus hijos se los ha dicho, ¿no es cierto? Eres malo, no te quiero. Yo no soy neurocientífico ni soy psicólogo, pero creo que lo que piense un niño en su cabeza cuando recibe el castigo va a depender de muchas cosas, pero entre esas cosas va a depender del trato que usualmente recibe de su padre o su madre y también de lo que está haciendo su padre y su madre en esos momentos previos al castigo. Por ejemplo, si un padre trata toscamente a su hijo, lo insulta, lo trata mal, no le presta atención y le para gritando, y tras de eso, cuando llega el momento de castigarlo, no es un castigo, es el padre desahogando su ira sobre ese niño, pues no creo que el niño vaya a sentir el castigo como algo muy positivo. No va a haber una verdadera razón para atravesar ese momento de sufrimiento y va a odiar cada vez que su padre diga que lo va a castigar. Pero por el contrario, si el padre lo que hace es mostrar una actitud de amor, de buena comunicación, de orar con su hijo constantemente y aun cuando tiene que infringir un castigo, el padre está sereno y le anuncia la razón por la cual tiene que castigarlo, pero le refuerza que lo hace por amor a él. Entonces, no digo que el niño va a estar feliz de recibir el castigo. Ningún niño lo va a estar. Pero el niño va a saber que todo ese momento de amargura, ¿cuál es el fin que tiene? Su bien, su bienestar. Que él va a terminar siendo una mejor persona. Y entonces, a pesar de que no le va a gustar el castigo, pero va a tener una buena esperanza a futuro, ¿cierto? Lo que el niño piensa de su padre, eso le va a ayudar a afrontar o a no afrontar el castigo. Lo mismo sucede entre Dios y nosotros. Sabemos que la Biblia presenta a Dios como un padre para nosotros. Y lo que nosotros entendamos de Dios nos va a dar o no esperanza cuando tengamos que pasar por algún momento difícil en nuestra vida. Hoy vamos a ver cómo pasó Israel el castigo de Dios. Y es que ya estamos en el desenlace de este libro de Miqueas. La semana pasada vimos cómo el profeta consideraba la esterilidad de su pueblo. No hay misericordioso, ya había dicho Miqueas, sino que cada uno está buscando su propio bien sin importarle dañar a su prójimo. No importaba si era su vecino, su amigo o su familiar, incluso entre esposos había este problema. Y toda esta situación trae el castigo de Dios sobre Jerusalén. Hoy vamos a ver lo que sucede después de la tormenta, cómo el Señor levanta a su pueblo. Y antes de que veamos el versículo 8, me gustaría volver a retomar lo que terminó el pasaje anterior en el versículo 7. Leamos el versículo 7, que dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas estaba mostrando aquí su esperanza, la esperanza en el Dios de su salvación. Esta esperanza va a ser el tema de todo el resto de nuestra sección. Ahora sí, comenzamos con el versículo 8. Y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Yo me imagino esta escena de esta manera. Israel está siendo personificado como si fuera una persona que está bajo la disciplina de Dios.
está siendo golpeado, está siendo herido. Yo me imagino a esta persona como de rodillas, inclinado, sufriendo los embates del Señor, mientras las naciones enemigas están regodeándose en el sufrimiento de Israel. Ahí están estas naciones que históricamente han sido enemigas de Israel en este momento. Está Egipto, Filistea, Edom, Siria, regodeándose de ver cómo Asiria y Babilonia están golpeando a Israel. Y están burlándose porque sus dioses han conquistado a la nación monoteísta. Ashur, el dios de la guerra asirio, y Marduk, el principal dios babilonio, que estaba relacionado con la creación y la justicia, ha derrotado a Jehová, a Yahvé, el Señor, por lo menos a ojos de ellos. Y ellos con burla están diciéndole: ¿dónde está Jehová tu Dios? Ellos ven imposible que el Señor pueda hacer algo por salvar a su pueblo. Por tanto, están regodeándose en su desgracia. Pero es en ese momento cuando el profeta alza su mirada hacia sus enemigos y declara y dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. ¿Quién es esta enemiga? Son estas naciones que se están regodeando. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Sí, el profeta sabe que la nación está caída. El profeta sabe que está en un tiempo de juicio y que el juicio de Dios es duro y difícil. Como cuando experimentamos la disciplina de nuestros padres. ¿Cuál de nosotros iba gozoso para que se lo disciplinaran? Ninguno. Pero el profeta sabía también que Dios es misericordioso. Aquí podemos volver a recordar aquella palabra que hemos hablado tanto durante estas semanas. ¿Cuál es esa palabra hebrea? Hesed, que significa este amor misericordioso, este amor hacia uno que ha dañado la relación, que estaban en una relación de pacto, pero este otro ha hecho lo malo, ha sido infiel. Y por tanto, esta persona debería responderle rompiendo el pacto, alejándose, que sufra su desgracia, pero en lugar de abandonarlo, esta persona va y lo busca para volver a restaurarlo, no lo abandona. Y el profeta sabe que Dios es así. Sí, Dios está disciplinando a su pueblo, pero el amor de Dios es leal y le va a llevar a tener compasión de su pueblo que está en desgracia por la propia culpa del pueblo, y lo va a restaurar una vez más. Por tanto, su enemiga, las naciones adversas, no se tienen que sentir alegres por esta desgracia, porque el juicio de Dios no significa el final del pueblo de Dios. Está caído, pero la justicia de Dios va a asegurar su levantamiento. Su Gesed va a asegurar que Israel vuelva a ser restaurado. Si Dios por su santidad trajo tinieblas, porque en este sentido en el versículo 8 las tinieblas están hablando del juicio de Dios que se cierne sobre la nación. Sí, la santidad de Dios aseguró esas tinieblas, pero el amor de Dios al mismo tiempo asegura la luz de la salvación que vendrá después. Así que el profeta se habla a sí mismo, versículo 9, y vamos a ver cómo el profeta se fortalece en el Señor para poder soportar el tiempo de aflicción. Mira lo que dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia.
El profeta sabe que el juicio no es algo caprichoso o injusto. ¿Alguna vez a ti te castigaron injustamente? ¿Tus papás? Creo que todos hemos sufrido eso de una u otra manera. Si no fueron tus papás, habrá sido un profesor o alguna autoridad, ¿no es cierto? Que te castigó cuando tú no tenías nada que ver en el asunto. Pues Dios no es así. El juicio de Dios no es caprichoso. Él no está castigando a su pueblo solamente porque le da la gana o porque está mal informado. Él está castigando al pueblo por infiel y el profeta lo sabe. Esta es una advertencia que claramente Dios lo presentó desde el inicio cuando entregó la ley. Dios le había dicho a su pueblo que si ellos eran infieles, Dios traería castigo. Eso lo podemos ver en pasajes, por ejemplo, en Levítico 26, 14 al 17. Pero también Dios había prometido que Él iba a hacer volver el corazón de su pueblo hacia Él para salvarles. Dios había prometido salvar a su pueblo en medio de la disciplina. Levítico 26, 40 al 42 nos dice: sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles a mí. Y cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces por fin su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Había una verdadera esperanza. Dios no los iba a dejar, y esta esperanza está implícita en todo el mensaje del Antiguo Testamento. Algunos ven en el Antiguo Testamento solamente un Dios severo, un Dios malo. No, porque el mismo Dios que promete el juicio es el mismo Dios que promete que si el pueblo se vuelve a Él, Él va a ser misericordioso para perdonar a su pueblo. Y eso lo sabe el profeta. El pueblo no ha sido desechado. Puede esperar el rescate. Este rescate incluye el juicio de Dios a las demás naciones. Vamos al versículo 10. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, y ahora será hollada como lodo en las calles. Dios no fue derrotado por los dioses asirios o babilonios. La caída de Jerusalén no se debió a que el Señor no pudo defenderlos. Al contrario, fue un acto soberano de Dios, donde Él utilizó la maldad de estas naciones para juzgar a Jerusalén. Pero la maldad de esas naciones también va a ser juzgada por parte del juez de toda la tierra. Por tanto, el juicio de Dios va a traer esta vergüenza a las naciones. Aquellos que se burlaban diciendo: ¿dónde está Jehová tu Dios?, van a tener que enfrentarse. ¿Tú has escuchado cuando una mamá le dice: ¿me vas a encontrar? Deja de hacer eso porque me vas a encontrar. Pues algo así. ¿Dónde está Jehová tu Dios? Lo vas a encontrar. Y estas naciones ciertamente tendrán que enfrentarse a la ira de Dios. Y la figura que utiliza de la ira de Dios derramada sobre las naciones es como el lodo siendo aplastado en las calles. En Lima tenemos una gran bendición, digo yo, porque llueve poquito, pero cuando llueve, como nuestras calles no tienen sistema de alcantarillado, ¿qué es lo que sucede? Se hace un barro horrible. Y cuando llueve tú ves a los carros todos cochinos y tú vuelves a la casa con los zapatos todos sucios por estar pisando el lodo. ¿Ese lodo pudo hacer algo por evitar tu pisada? Simplemente sufrió tu pisada. Lo mismo va a suceder con estas naciones. No van a poder hacer nada.
Es una derrota absoluta, irremediable de los enemigos de Israel. Pero para Israel la vergüenza va a ser quitada y van a venir días de verdor. Mira el versículo 11 conmigo. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Hay un gran contraste entre las dos situaciones de la ciudad. Primero vemos a la ciudad como caída, como una persona debajo de la ira de Dios, debajo de las tinieblas de Dios, ira, juicio sobre ella. Pero ahora vemos la ciudad como extendiéndose, creciendo, aumentando los límites de la ciudad. Hay una forma de saber si una ciudad está viva o está muerta, y es por la cantidad de gente que la habita. Si una ciudad tiene 100,000 habitantes y 20 años después tiene 200,000 habitantes, ¿está viva o está muerta? Está viva. Pero si una ciudad de 100,000 habitantes después de 20 años le quedan 5,000, como está sucediendo en muchas ciudades, sobre todo en Europa, donde ya no hay niños porque la gente no quiere tener hijos y la población ya está envejecida. Y los pocos jóvenes que quedan se van de la ciudad. Y aquellas ciudades que en algún tiempo fueron grandes, ahora son pequeñas. Pues Jerusalén no va a ser una ciudad moribunda, no va a ser una ciudad pequeña que va a estar apagándose. Al contrario, el Señor promete la reconstrucción de los muros, pero también que promete ampliar el límite, ampliar el espacio. Aquí tenemos una figura entonces de crecimiento, de permanencia, que esta ciudad va a permanecer en el tiempo. Es una nueva, glorificada ciudad que incluso va a influenciar sobre las demás naciones. Mira el versículo 12 conmigo. En ese día vendrán a ti, ¿desde dónde? ¿Usted sabe quiénes son los asirios? Justamente son los enemigos de Israel. Ellos trataron de tomar la ciudad, no lo consiguieron por la misericordia de Dios, pero trataron de tomar la ciudad. En todo el libro de Miqueas se nos presenta a Asiria como los enemigos, pero ahora dice que están viniendo desde Asiria, de las ciudades fortificadas, de aquellas ciudades que eran enemigas, que eran fortalezas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. Está hablándonos de una totalidad, está hablándonos de que todas estas ciudades van a venir a Jerusalén. El estado final de esta ciudad será que las demás naciones, las que en ese momento eran sus enemigas, van a venir a ella. Y este venir ya no es con fines militares. Este venir va en el sentido de venir a Dios, de volverse a Dios. Va muy acorde a las palabras que encontramos en Apocalipsis 15:4, cuando nos dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que después de la humillación de Jerusalén, después del juicio de Dios, Israel se volverá el lugar donde todas las naciones van a querer ir, de mar a mar, de monte a monte, van a querer ir, porque allí está el Señor. Esta es una referencia del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Dios le había dicho a Abraham que en su simiente iban a ser bendecidas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, asirios, babilonios, egipcios,
Todas las naciones de la tierra van a encontrar su bendición. Y aquí tenemos ese cumplimiento. Las naciones yendo a Jerusalén. Pero eso no implica que la salvación va a ser universal. El versículo 13 termina diciendo: y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Sí, va a haber juicio de Dios. Aquellos que no vayan a Jerusalén, aquellos que rechacen al Dios de Israel, aquellos tendrán que ser juzgados por sus obras. Hasta aquí tenemos el pasaje. Y yo te pregunto, ¿cómo podemos entender este pasaje a nuestro tiempo el día de hoy? Quizás tú digas, pues yo soy esa Jerusalén que hoy estoy siendo afligido, pero un día el Señor me levantará. Y aunque suena romántico y bonito, pero no es lo más correcto primero pensar en nosotros. Ya lo hemos dicho varias veces. Cuando interpretamos el Antiguo Testamento, primero tenemos que pensar en ¿quién? En Cristo. Este pasaje se vuelve muy, muy mesiánico cuando tú lo lees pensando en Cristo. Se vuelve muy, muy mesiánico. Vamos a volverlo a leer desde el versículo 8. Y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Hubo un momento en que el Señor Jesús cayó en tinieblas. ¿Usted se acuerda lo que sucedió en la cruz mientras el Señor estuvo crucificado? ¿Qué fue lo que cayó sobre la tierra? Tinieblas. Se oscureció todo. El sol de mediodía fue como la noche. Porque las tinieblas en ese momento, al igual que acá, ¿qué estaban representando? El juicio de Dios. No cayendo sobre todo Israel. ¿Sobre quién estaba cayendo el juicio de Dios en ese día de la crucifixión? Sobre Cristo Jesús. Es sobre Cristo que Él está recibiendo todo el enojo, todo la ira de Dios concentrada. Y quizás tú digas, ¿y qué hizo Jesús que fuera tan malo para que recibiera tanta ira? Jesús no hizo nada malo. Jesús no hizo absolutamente nada malo. ¿Está aquí conmigo, hermano? Jesús no estaba recibiendo la ira de Él por la culpa de sus pecados, sino por nuestros pecados. En la cruz se cubrió de tinieblas, pero Él siempre tenía la certeza de que Dios lo levantaría. Y el levantarse del Señor es en la forma más gloriosa. Porque no solamente es un levantarse de ayudar, de levantar, de sostener, sino que es un levantarse glorioso de que al tercer día, a pesar de que fue muerto, el Señor lo levantó. Pero Jesús sabía que tenía que atravesar ese momento de amargura. ¿Tú te acuerdas la oración del Señor en el Getsemaní? Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. El Señor sabía que tenía que afrontar esa copa amarga, ese duro momento del juicio de Dios. Amado hermano, al Señor Jesús no lo aterraba las lanzas romanas, los látigos, la corona de espinas, ni los clavos en su cuerpo. Lo que al Señor Jesús le aterraba a final de cuentas, por lo cual tuvo gotas de sangre en sufrimiento, fue el tener que enfrentar la ira de Dios, porque hasta ese momento el Señor siempre había vivido en una perfecta comunión con su Padre. Pero poco después iba a tener que decir, ¿por qué me has abandonado?
No porque el Señor le rechazara, sino porque con estas palabras Jesús estaba aclarando y estaba diciendo que él estaba recibiendo el 100% de la ira de Dios sobre su persona. Si tú eres papá, tú has tenido que disciplinar a tu hijo en algún momento. Dime, ¿no se nos parte el corazón cuando tenemos que aplicar disciplina? ¿Tú le das el 100% de lo que tu hijo merecía en esa disciplina? Muy posiblemente no. Muy posiblemente tú te dejas guardado un poquito porque dices, no puedo. No le puedo entregar todo lo que él merece. No puedo ejercer el castigo como debería hacerlo. Pero el Señor tenía que descargar toda su ira sobre su hijo. Porque era en su hijo quien estaba cargando nuestros pecados, nuestras maldades. Versículo 9. La ira de Jehová soportaré. Y aquí sí no podemos aplicar esta parte al Señor Jesús, porque pequé contra él, porque él no cometió pecado alguno. Pero ciertamente en esta esperanza que tiene la nación de Israel de decir, la ira de Jehová soportaré. En esa misma esperanza, es la esperanza que tuvo el Señor Jesucristo. La noche antes de su crucifixión, él oró al Padre y le dijo, Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve antes. Él sabía que sí, iba a tener que afrontar la cruz, pero la cruz no iba a ser la última palabra. Después de la cruz, el Señor lo volvería a levantar. El Señor iba a juzgar su causa. Y en el caso del Señor Jesucristo, su resurrección es la evidencia de que Él nunca había pecado. Amado hermano, el hecho que tú o yo muramos y quedemos en una tumba es lo justo, porque somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesucristo, al morir sin haber hecho pecado alguno, el Señor lo levanta de entre los muertos, porque no hay excusa, no hay justificación. El Señor juzgó su causa, el Señor lo levantó, como dice el versículo 9, el Señor lo sacó a luz. Y si nos ponemos a pensar en el versículo 11, viene el día en que se edificarán tus muros, en aquel día se extenderán los límites. Verso 12, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. Luego del juicio de Dios vino por decirlo así, la gloria de Jerusalén, ¿cierto? Esta gloria que no se cumplió en los tiempos de Ezequías, de la reconstrucción de la ciudad. Porque este tiempo estaba prefigurando al día que el Señor Jesús llegara sobre este mundo. Cuando el Señor murió en la cruz y resucitó al tercer día, llegó el momento en que todas las naciones ahora sí tienen que venir a Él. Él es la verdadera ciudad de Jerusalén, glorificada, ampliada hasta lo máximo. Sus límites son tan amplios para que todas las naciones de la tierra puedan venir y hallar morada en Él. Para que no importa cuál sea el pecado que haya cometido esa nación va a ser perdonada y va a poder encontrar refugio, va a poder encontrar perdón en el Señor. De mar a mar, de monte a monte. Y el Señor Jesús le dijo eso a sus apóstoles. Les dijo que fueran sus testigos. ¿Hasta dónde? Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. Porque la bendición que Dios le prometió a Abraham tenía que llegar a todas las familias de la tierra. Amado hermano, Cristo es la verdadera Jerusalén exaltada de nuestro texto. Cristo es la verdadera Jerusalén, la Jerusalén donde si tú estás en Cristo, has encontrado morada eterna. Has encontrado la morada que nada te la podrá quitar en esta tierra. Nada te la podrá quitar en este mundo. Amado hermano, nada te asegura que cuando regreses a la casa, haya casa. No hay una certeza. Se pueden meter a robar. Se puede caer con un terremoto. Se puede incendiar. Puede suceder lo que sea con nuestra morada terrenal. Dios no quiera. Pero no hay ningún tipo de certeza. Pero ¿qué de nuestra morada celestial? ¿Qué de lo que nosotros tenemos en el Señor? ¿Alguien nos lo podrá quitar? ¿Alguien nos lo podrá arrebatar? No. Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, porque Él iba ¿a qué? A preparar morada para nosotros. Y que cuando Él viniera nos tomaría a Él mismo para que estuviéramos para siempre con Él. Amado hermano, sí, nosotros en esta vida vamos a pasar momentos de disciplina bajo el Señor. Esa disciplina puede ser por algo que tú hayas hecho directamente, como un pecado repetitivo donde no te quieres arrepentir y donde Dios, para poder mostrarte el sufrimiento que provoca el pecado, puede permitir momentos difíciles, momentos de dolor. O puedes pasar por momentos de dolor por circunstancias como por ejemplo lo que estamos hablando de Venezuela. La iglesia que tenemos allá, nuestros hermanos en Cristo que están allá en Venezuela y que están sufriendo todo esto. ¿Todo eso está sucediendo bajo el control de Dios o no? Claro que sí. Y alguno dirá, pero ¿por qué Dios permite que ellos sufran así? El por qué no te lo puedo decir porque yo no conozco la mente de Dios, no soy capaz de pensar lo mismo que Dios piensa. Lo que sí estoy seguro es de algo. Si están sufriendo, es dentro de un plan perfecto y hermoso por parte del Señor. A ningún niño le gusta la disciplina. A ver, el niño levante la mano y que le guste la disciplina. A ti tampoco te gustaba cuando eras niño. A ninguno. Pero dice el libro de Hebreos que la disciplina trae gozo. Es causa de gozo, a la larga. Pero si tú no tienes esa esperanza en el futuro, si tú lo único que estás viendo es la disciplina del presente y no vuelves a ver hacia la esperanza en el futuro, no vas a tener la fortaleza para afrontar la disciplina de Dios. Estás siendo disciplinado, quizás estás pasando por un momento de aflicción. Dale gracias a Dios. Porque Dios está obrando en tu corazón. Si tú no fueras hijo de Dios, Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Pero si tú estás afrontando ese tiempo de disciplina, dale gracias a Dios porque eso Dios lo está haciendo para tu bien, para fortalecer tu carácter o para apartarte de un pecado. O porque necesita obrar en tu corazón algo que te va a ayudar en el futuro. Dios no es caprichoso, pero para el futuro siempre tenemos algo glorioso por delante. Hoy en la mañana conversaba con una hermana en Cristo y esta hermana me contaba sobre las aflicciones que está llevando en su cuerpo, fruto de la edad. Y mientras orábamos, dábamos gracias a Dios porque sí, este cuerpo se va desgastando. No sé si a usted le pasa,
sobre todo para de repente los que ya superamos la base 4 para arriba, que ya el cuerpo no responde igual que antes. Antes tú decías, uy, pero yo lo hacía así, y ahora parece que voy como en cámara lenta, ¿no es cierto? Y déjame decirte que sí, podemos hacer cosas para aminorar el desgaste, pero lo natural es que siempre se va a ir hacia ese desgaste. Siempre se va a ir hacia ese desgaste. Y esta hermana, sufriendo obviamente por el dolor en su cuerpo, pero yo le hacía recordar esto, recuerda esto, esos dolores están limitados solamente a este tiempo, a esta vida. Porque cuando el Señor regrese y nos dé un cuerpo nuevo, ya no vas a estar sufriendo de eso. Ya no vas a estar sufriendo de eso. Esos dolores, porque usted sabe que con la humedad todavía las articulaciones duelen más. Esos dolores están restringidos a la hora. Pero si tú vives viendo tu dolor presente, no lo aguantas. ¿Qué necesitas ver? Necesitas ver hacia adelante, hacia lo que el Señor tiene para ti. Y entonces todas las disciplinas de Dios son soportables, porque en medio de la disciplina siempre tendremos esperanza. A los niñitos que están acá, quiero decirles esto. Cuando sus papás, sus mamás les tienen que corregir, no lo tomen como un acto de odio. No es porque ellos sean malos, es porque ellos los aman. Si ustedes no fueran amados, no los disciplinaran. Pregunto, ¿tu papá disciplina o tu mamá disciplina al hijo de a tu amiguito, el del colegio? ¿A tu vecino? ¿Por qué no lo disciplina? Porque no es su hijo. Estaría raro que lo discipline, pero no es su hijo. No tiene el amor que tiene por ti. Yo sé que te duele, yo sé que no te gusta, pero te invito para que hagas algo. Cada vez que tu papá y tu mamá te tengan que disciplinar, dale gracias a Dios por eso. Porque tienes un papá, una mamá que está cuidando de ti.